y de forma parecida a lo de antes, b y l salen de la integral, menos por menos es más, tengo bl por la derivada respecto del tiempo de b menos x. Es la derivada de una resta. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de b es cero, luego eso no, la derivada de una constante es cero, no aporta nada a la derivada. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x respecto al tiempo será la velocidad, pero hay un signo menos. Luego ese signo menos lo arrastramos y al final me queda menos bl por la velocidad en x. Fijaros que es el mismo resultado que arriba, lo que hablábamos antes de la simetría, pero cambiado de signo. ¿Qué significa este cambio de signo que tenemos aquí? Pues lo que estamos hablando de que ahora la intensidad de corriente tiene que circular a favor de las agujas del reloj para, teniendo en cuenta la ley de Lenz, que la naturaleza reaccione como debe. En este caso está perdiendo flujo, luego la espiral reacciona generando intensidad de corriente que genere campo magnético manteniendo ese flujo, o sea, que genere campo magnético hacia abajo. Y eso implica que en este loop que tenemos aquí, la intensidad de corriente vaya a favor de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Bueno, esto de la espira entrando y saliendo del campo es uno de los primeros ejemplos clásicos que siempre se ven cuando se analiza la ley de Faraday. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, en el fondo es un ejemplo muy similar. La esencia del ejemplo es prácticamente la misma, pero el planteamiento es un poco distinto. Vamos a suponer de nuevo que tenemos campo magnético y de nuevo hacia dentro de la pantalla, constante también como hasta ahora, de esta manera. Y lo que tenemos ahora es que ya dentro del campo magnético tenemos unos raíles metálicos, tal que así. La separación o este lado del raíl será L minúscula. Y encima del raíl tenemos una varilla metálica en contacto con los raíles, una varilla metálica conductora, luego esto es un circuito conductor todo él, que puede resbalar por encima de los barriles, de los raíles, puede resbalar por encima de los raíles y vamos a despreciar que cuando el rozamiento, es decir, cuando resbala, lo hace sin fuerza de rozamiento. Vamos a imaginar ahora que empezamos a mover esta varilla hacia la derecha con velocidad constante. Bueno, parece bastante claro, ya después de ver el ejemplo anterior, que lo que va a ocurrir es que si la varilla se mueve con velocidad constante hacia la derecha, estoy ampliando el área. Luego, según amplíe el área, cada vez hay más flujo y eso va a hacer que se induzca una corriente, que haya una corriente inducida. ¿Cuánto es el valor de la fuerza electromotriz inducida de esa corriente? Pues vamos a calcularlo de la misma manera que hicimos antes. Vamos a calcular el flujo, que es igual a la integral en la superficie de B por diferencial de A. Igual que pasaba en el caso anterior, el vector diferencial de área siempre va a ser hacia afuera y aunque cambie de tamaño porque la cantidad de área que tenemos va cambiando, su dirección no cambia, siempre es hacia afuera. Luego el vector que forman el ángulo que forman el vector de campo magnético y el vector diferencial de área será siempre de 180 grados y el coseno, por lo tanto, de este ángulo es menos 1. Luego, desarrollando el producto escalar que tenemos aquí, esto será menos la integral en la superficie de B diferencial de A. Además, B es constante por definición en nuestro problema, luego es menos B por la integral de superficie de diferencial de A. ¿Cuánto vale esta integral? Pues nada, el valor del área en un momento determinado. ¿Y cuánto va a ser el valor de ese área? Pues de forma análoga al caso anterior, será la altura por la base. ¿Cuánto será la base? Pues x, simplemente lo que mida en el tiempo determinado toda esta parte del raíl que lo llamamos x. De nuevo, para calcular la fuerza electromotriz inducida, derivamos esta expresión respecto del tiempo y haciéndolo más rápido porque es exactamente igual que antes, de aquí obtenemos
más, porque menos por menos es más, b por L, la derivada de x frente a t, y esto da b por L por V en voltios, que como veis es completamente análogo al resultado anterior. Luego, según se mueve la varilla hacia la derecha, se induce una intensidad de corriente que además va en contra de las agujas del reloj. La intensidad viene así. Esto me ha salido positivo y estoy teniendo cuidado con los signos, pero la forma en que lo debéis mirar es que según abro la varilla hacia la derecha, cada vez hay más flujo hacia abajo. Luego la naturaleza se opone, creando una intensidad de corriente que genere campo magnético hacia arriba. Y eso, con la regla de la mano derecha, requiere que en este loop la intensidad de corriente vaya en sentido contrario a las agujas del reloj. En este tipo de problemas, que hasta ahora no lo hemos hecho tampoco, pueden pedirme SAI si me dan la resistencia eléctrica de todo el circuito. Si a mí me dicen que la resistencia eléctrica de todo este circuito es R mayúscula, que es la letra que se suele usar en ohmios para la resistencia eléctrica, mi intensidad de corriente inducida será simplemente la fuerza electromotriz inducida dividido de esa resistencia eléctrica, así que en este caso sería B por L por V dividido del número de ohmios que me diga que es la resistencia eléctrica, y esto sería en amperios. Ese sería el valor de la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Bueno, hay otro tema que podemos analizar. En el momento que se empieza a inducir esta intensidad de corriente, cuando empiezo a mover la varilla, estoy en un campo magnético. Luego, todos los conductores dentro de un campo magnético reciben o sienten una fuerza, que era la fuerza de Lorentz, que para conductores vimos en los temas anteriores que era igual a la intensidad de corriente por la longitud del cable producto vectorial del campo magnético. Así que vamos a calcular esta fuerza. En módulo, esta fuerza será I por L por B por el seno del ángulo que formen L y B. Vamos a nuestro problema. B va hacia abajo, eso lo tenemos en el problema. Lo que llamamos el vector L de longitud en mi varilla va hacia arriba, en la dirección de la intensidad. Luego aquí L va hacia arriba. ¿Qué ángulo forman entonces el vector intensidad L con el campo magnético? 90 grados. Luego el seno de 90 es 1, así que este módulo se me queda simplemente, y voy a llamar ya la longitud de la varilla lo que había utilizado antes, la L minúscula, y B el módulo del campo magnético que estoy utilizando. Ese es el valor de la fuerza. ¿Qué dirección tendrá? Bueno, siguiendo la regla de la mano derecha, la dirección del módulo será ILB. ¿En qué dirección? Bueno, L tiene que girar hacia B, baja hacia abajo, o regla de la mano derecha, y eso me da que enrosco, luego la dirección de la fuerza de Lorentz me da hacia la izquierda, ¿vale? La fuerza de Lorentz será esta. Hacia la izquierda va la fuerza de Lorentz. Así que si pusiéramos en forma vectorial con nuestro sistema de referencia habitual, esto sería en la dirección de las síes negativas, ¿de acuerdo? Esto sería en la dirección de las síes negativas. Es decir, la fuerza de Lorentz que siente la varilla va hacia la izquierda. Luego la fuerza de Lorentz intenta frenar la varilla. Es decir, para poder mantener esta varilla con velocidad constante hacia la derecha, alguien, yo o quien sea, alguien tiene que estar aplicando una fuerza hacia la derecha que compense esa fuerza de Lorentz para que la varilla pueda seguir moviéndose con velocidad constante a la derecha. Si no, la fuerza generada por el campo magnético tiende a frenar la varilla. Y tiene lógica, porque si no, tendríamos mucha suerte. Pondríamos esta varilla sin rozamiento a velocidad constante, que en principio no se va a parar nunca, y estaríamos generando una intensidad de corriente que nos podría servir para mover un motor de la nada. No habría energía para que estuviera alimentando esto de la que obtuviéramos la intensidad de corriente y el movimiento del motor. Luego lo que me está diciendo este resultado es que efectivamente si yo dejo la varilla suelta se frenará, porque la fuerza de Lorentz tiende a frenarla. Si yo quiero que se mantenga con velocidad constante, yo tengo que tirar de la varilla. Y entonces la